Siguiente punto, pregunta relativa a las reivindicaciones de los turolenses, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, presidenta. Señor presidente, tras la manifestación del pasado 6 de mayo celebrada en Zaragoza bajo el lema Salvemos Teruel, a la que asistieron miles de turolenses y aragoneses, ¿qué actuaciones concretas va a llevar su Gobierno en el ámbito de sus competencias para atender las reivindicaciones de los turolenses hasta el final de la legislatura? Gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Aliaga, las que ya estábamos haciendo antes de la manifestación, que eran muchas y que, por cierto, también tienen en cuenta el resto del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que tiene problemas parecidos a Teruel y potencialidades también parecidas a la de la querida provincia de Teruel. Gracias, señor Aliaga. Gracias, presidenta. Efectivamente, señor presidente, los problemas de Teruel no se van a resolver en los 12 meses que quedan de legislatura. Vaya por delante esta afirmación que para todos creo que es así. Yo he estado repasando, señor presidente, lo que ha pasado en la provincia de Teruel desde el 99 hasta el año 2018 y curiosamente, hay un crecimiento de población hasta llegar a su máximo en el 2009 con 146.000 habitantes y luego hay un descenso de población hasta el 2018 con los 134.000 habitantes actuales. Y curiosamente también, al analizar ese crecimiento de población, coincide, señor presidente, primero con una etapa de bonanza económica y con el impulso, y lo voy a decir claro, a todos los proyectos vertebradores que son los proyectos que hoy afortunadamente están en marcha y que han dado otra panorámica al futuro de esa provincia. Las ampliaciones de la nieve, la puesta en marcha de Platea, el aeródromo de Teruel, Motorland, la red que creó Dinópolis, en fin, proyectos, como digo, de envergadura que han dado lugar que en esa época, hasta que llega el impacto duro de la crisis económica, se produce incluso un incremento de población. Bien, es verdad que los problemas de la provincia de Teruel, yo por eso le pregunto en el ámbito de su competencia, porque Europa tendrá que hacer los deberes, si se considera que en los nuevos fondos de cohesión Teruel es considerada, u otras zonas de Aragón también, como dice, zona escasamente poblada. Habrá que ver si Europa es sensible a esa reforma de la PAC que no discrimina a la provincia de Teruel. Habrá que ver si Europa es sensible al carbón, a la central térmica, que es la amenaza que tenemos a medio plazo y que está todavía sin resolver. Lógicamente, también Europa es sensible a que el Centro de Bioeconomía pueda hacer proyectos europeos. Hay otra responsabilidad, que es la Administración General del Estado, que pasa por muchos aspectos. La firma inminente del FITE para poner en marcha todos los proyectos, los temas de los convenios del carbón, todas las infraestructuras que se vienen reivindicando, incluso más allá, las plazas que están sin cubrir de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de correos, etcétera, etcétera, que la Administración General del Estado tendrá que tener una atención especial para Teruel. Pero yo me quiero centrar en el Gobierno de Aragón. Y, efectivamente, tenemos sobre la mesa algunos proyectos, estamos esperando a ver si se pone en marcha Galáctica, estamos esperando también que se pongan en marcha los proyectos de energías renovables. Por cierto, algunos deberes tendrá que hacer la Administración del Estado con la planificación de los sectores eléctricos para alguna línea de alta tensión, como se hicieron anteriormente. Algunas cuestiones más, la firma de convenios del Plan Miner, las coberturas de las plazas de la propia Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, esa ampliación de Dinópolis, a ver si están ya garantizados los recursos, los temas del transporte en el medio rural, la atracción de inversiones, a ver qué efectos tiene ese proyecto de reindustrialización de las comarcas mineras. En fin, yo creo que el tema de la provincia de Teruel, como hemos dicho y decimos todos, puesto que en la manifestación estuvimos representantes de este Parlamento, creo que merece una atención muy especial, pero le vuelvo a decir lo mismo, el liderazgo,
en todas estas políticas para corregir esta tendencia de pérdida de población lo tiene que tener el Gobierno de Aragón, señor presidente. El Gobierno de Aragón en primera línea. Gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Aliaga, este mapa es bien explícito de las numerosas y potentes actuaciones que está haciendo el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel. Todas esas políticas a las que usted se ha referido forman parte del elenco de políticas públicas del Gobierno de Aragón en relación con la provincia de Teruel e, insisto, en relación con otros espacios de la Comunidad Autónoma de Aragón que tienen exactamente los mismos problemas, porque la regresión demográfica también ocurre en otros puntos de la provincia, de Zaragoza y de Huesca, y porque, en definitiva, ocurre en toda la España interior. Insisto, todas esas políticas públicas forman parte del elenco de políticas de este Gobierno en relación con Europa, en relación con el Gobierno de España, y todas las trata de liderar, y creo que con éxito, el Gobierno de Aragón. Este mapa, desglosado en unas cuantas líneas que voy a pasar a leerle, se podría traducir más o menos en lo siguiente. En materia de sanidad, este Gobierno ha licitado, contratado y ya han empezado las obras del Hospital de Alcañiz, que terminarán en el plazo previsto. Este Gobierno iniciará la licitación de las obras del Hospital de Teruel justamente al mes que viene, en el mes de junio, por no hablar de otro tipo de actuaciones en materia de sanidad, que sería una enumeración demasiado prolija. En materia de educación, hemos invertido 9 millones en la provincia en un entorno de en torno a 200 actuaciones. Hemos defendido la escuela rural impidiendo el cierre de 22 colegios. Hemos implantado la FP dual y hemos ampliado la oferta de FP en 30 nuevos ciclos. En materia de desarrollo económico, entre mayo del 16 y mayo del 18, entre las iniciativas públicas y privadas, podemos ya acreditar la creación de 1.200 puestos de trabajo. Hemos puesto en marcha el Centro de Bioeconomía, hemos impulsado un nuevo plan de desarrollo estratégico de Dinópolis, donde ya se han destinado 2 millones. En el aeropuerto de Teruel, para que la empresa Tarma cree en torno a 120 puestos de trabajo, vamos a hacer una inversión importante. En energías renovables son más de 32 los parques que están tramitándose. En fotovoltaica 3 hay varias iniciativas de agroalimentación. La contratación, la licitación de los regadíos de Sarrión está prevista justamente para este verano. Y en materia de banda ancha, señor Aliaga, el plan del Gobierno de Aragón, que por cierto se empezó en la pasada legislatura y ha desarrollado este Gobierno, de las 116 actuaciones que había que hacer en Teruel, hemos hecho ya 115. Señor Aliaga, el Gobierno de Aragón está cumpliendo con Teruel y va a seguir cumpliendo con Teruel. El problema es que del Gobierno de España no se puede decir lo mismo, y voy a hacer referencia solamente a dos cuestiones. Eje Cantábrico-Mediterráneo, muy demandado en la manifestación del otro día. El Gobierno de España prevé una inversión total de 3.400 millones. Solo para el tramo Zaragoza-Castejón prevé 825 millones. Para el tramo Teruel-Sagunto, exclusivamente 336 millones. Lo cual quiere decir que el Gobierno de España, para el tramo Teruel-Sagunto, prevé una actuación que dejará convertido al ferrocarril en un ferrocarril del siglo XX, cuando lo que queremos es un ferrocarril de altas prestaciones, un ferrocarril del siglo XXI. Y en materia, señor Aliaga, de banda ancha, que es un asunto que nos preocupa mucho a todos porque entendemos que es un instrumento fundamental para combatir la despoblación en el medio rural y dar oportunidades de desarrollo a los municipios, en materia de banda ancha, el plan que vino justamente a Teruel a plantear el señor Rajoy, me temo que va a ser un plan absolutamente fallido, y a esa conclusión se llega haciendo un par de cuentas bastante sencillas. Llevar la banda ancha a cada núcleo de población cuesta en torno a 60.000 euros. Faltan 1.047 núcleos de población en Aragón. El Gobierno de España nos da 18 y lo que costaría serían exactamente 64 millones. Faltan, por tanto, 44 millones para llegar a lo que realmente sería deseable, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que el plan del señor Rajoy es un plan fallido y, en el mejor de los casos, definible como una pura exhibición de humo. Señor Aliaga, el problema de Teruel no es el Gobierno de Aragón.
A ninguna provincia le ha sentado tan bien Gracias, el señor autogobierno presidente. como a la provincia de Teruel. El problema de Teruel es el Gobierno de España y usted tiene mucho que ver en buscar soluciones a ese problema desde el Gobierno de España. Gracias.